Ok, entonces vamos a empezar recordando lo que era la suma de fracciones con igual y diferente denominador. Entonces, en este aspecto tenemos dos situaciones. Una, cuando los denominadores de las fracciones, que en este caso al estarse sumando se llaman sumandos, son iguales, ¿sí? Tanto el 1/2 como el 3/2 tienen denominador 2. Por lo tanto, se dice que son fracciones de igual denominador. ¿Cómo se suma en estos casos? La idea es muy sencilla. Sumamos los numeradores y mantenemos el denominador. En este caso, si hacemos la suma, haríamos 1 más 3 y mantenemos el denominador 2. ¿Ok? Hacemos el resultado, ¿cierto? 1 más 3, 4, mantenemos el 2, 4 entre 2, 2. Por lo tanto, la suma entre 1/2 y 3/2 es 2 positivo. Y la segunda situación que teníamos era cuando los denominadores no eran iguales. ¿Qué hacíamos en esos casos? Y vimos dos estrategias principales. La primera era tomar el denominador de la fracción contigua. En el ejemplo en pantalla tenemos 1/2 más 2/3. Si pensamos en la fracción 1/2, el valor del denominador de la fracción contigua sería 3. ¿Ya? La fracción contigua 1/2 es 2/3. Tomamos el 3 y con ese valor amplificamos la primera fracción. Es decir, este 3 lo vamos a utilizar para amplificar 1/2. ¿Ya? Acá se ve entonces, si hago la amplificación, amplificar, ¿qué significa? Multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo valor. Entonces obtengo lo que se llama una fracción equivalente. En este caso, si amplifico 1/2 por 3, me da 3 sextos. Y hago lo propio para la fracción 2/3. ¿Cuál es la fracción contigua a 2/3? Es 1/2. El valor del denominador de la fracción contigua a 2/3 es 2. Tomo ese valor 2 y con ese valor amplifico 2/3. ¿Sí? Nuevamente, amplificar en qué consistía en multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo valor. Si multiplico 2 por 2, me da 4 acá, y si multiplico 2 por 3 me da 6. Hago la suma, por lo tanto, de estas fracciones que resultaron, que ahora son de igual denominador, por lo tanto aplico la misma técnica que vimos acá al principio. Mantengo el denominador y sumo los numeradores. Por lo tanto, haciendo la suma, 3 más 4 te da 7 y mantenemos el 6. Por lo tanto, si sumo 1/2 más 2/3, el resultado es 7 sextos. Y otra de las estrategias que vimos era la de aplicar el mínimo común múltiplo. A propósito, esta estrategia la recomiendo cuando los sumandos sean 2. Es decir, si ya tengo la suma de 3 o más fracciones, quizá lo ideal sería utilizar el siguiente método, que es el de mínimo común múltiplo. ¿Ya? Y también cuando los numeritos estos sean pequeños. Y ya si son fracciones demasiado grandes, quizás no convenga hacer o aplicar esto. Se va a llegar al resultado igual, pero quizás no convenga tanto aplicar. Y el mínimo común múltiplo, que es otra de las técnicas que vimos, ¿en qué consiste? Como la palabra lo dice, es en encontrar el mínimo múltiplo en común. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos encontrar el mínimo múltiplo en común? Para luego tomar ese valor y amplificar las fracciones originales, que en este caso tomé las mismas que en el ejemplo anterior, 1/2 y 2/3, de modo que sus denominadores terminen en ese valor del mínimo múltiplo en común. Por lo tanto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula el mínimo múltiplo en común? Tenemos el valor 2 y el valor 3. Voy a empezar a dividir las columnas, tanto del 2 como del 3, por los valores primos. Ya mencionamos, debemos saber que los valores primos son todos aquellos números que se dividen por 1 y por sí mismos. ¿Cuáles son los principales números primos que debemos manejar? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y 19. Con eso podemos manejarnos bastante bien, al menos en la parte básica de matemáticas. ¿Ya? La pregunta es, bueno, ¿por qué el 4 no está en la lista de números primos? Porque el 4 tiene 3 divisores, por lo tanto ya no calza con la categoría de número primo, que es ser divisible por 1 y por sí mismo, ¿cierto? El 4 tú lo puedes dividir por 1, en cuyo caso te da 4. También lo puedes dividir por 2, en cuyo caso te da 2. Y también lo puedes dividir por 4, en cuyo caso te da 1.
Por eso no cabe dentro de la categoría de números primos. Acá, por lo tanto, si empezamos a utilizar los números primos, el primero es el 2. Entonces me pregunto, ¿el 2 me sirve para dividir al 2 o al 3? Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Divide al 2. 2 en 2 me da 1. Cuando esta columna llega a 1, ya la desestimamos y trabajamos con las restantes columnas. En este caso tenemos solamente un ejercicio de suma de dos fracciones, por lo tanto vamos a tener dos columnas. Pero si tuviésemos 3, 4 o más fracciones que se están sumando, tendríamos más columnas acá. Y saltamos a la siguiente columna, que en este caso sería el 3. ¿Por qué bajé directamente el 3 sin dividirlo? Porque el 2 no cabe exactamente en el 3. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta. ¿El 2 me sirve para dividir el 3? ¿Para dividir al 3? No, no me sirve. Salto al siguiente valor primo, que es el 3, y vuelvo a realizar la pregunta. ¿El 3 divide al 3? Sí, lo utilizo, ¿cierto? He dividido 3, te da 1. Y por lo tanto, cuando ya todas las columnas resulten en 1, se termina el proceso del cálculo del mínimo común múltiplo y este se obtiene de multiplicar todos los valores que me queden acá. Entonces 2 por 3 me da 6. Acá está por lo tanto el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es la idea ahora? Amplificar tanto el 1 medio para que al amplificarlo su denominador termine en 6. Y la respuesta es que ¿por qué debo amplificarlo por 3? Y lo mismo para 2 tercios. ¿Por qué valor debo amplificar 2 tercios de modo que el denominador termine en 6 por 2, ¿cierto? Porque 3 por 2 me da 6. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y nuevamente vuelvo a la situación de una suma de fracciones con igual denominador. Sumo los numeradores, mantengo el denominador y con eso obtengo el resultado. Eso sería entonces todo por la clase de hoy.